Sí, bueno, algunas, que fue lo que conversamos con María Margarita, ¿no? Algunas breves anécdotas de la mojota humano, ¿no? Bueno, como padre era una persona, bueno, con la que crecimos, bueno, muy, vamos a decir, muy cariñoso, pero muy severo, ¿no? Con ciertos temas, era su estilo andino, ¿no? Imagínate, hijo de maestros, nacido en una Venezuela gomecista allá en los Andes, pues esa formación que le tocó pues, fue más, bueno, toda su adolescencia, su juventud, toda esa época que vivió, pero también de un gran corazón, ¿no? De un gran corazón. Le encantaban los cuadros, esa era una de sus pasiones, ¿no? Los cuadros, los pájaros, y sobre todo la comida. Lo de la comida, esa era parte de su vida, ¿no? Hablar de los restaurantes en Caracas, fui a tal restaurante, fui a tal otro, todo el mundo nos decía, me conseguía tu papá en tal restaurante. Yo creo que tenía acciones en el Hilton, después tenía acciones aquí en el Altamira Suite, de tal manera que además era íntimo de los mesoneros se tomaban fotos con él, eran amigos de él, etc. Y yo viví una época con él de viajar mucho al Táchira. Y entonces, bueno, conocí al Táchira, lo recorrí con él y él disfrutaba muchísimo toda esa, la cosa popular del tachirense, los pasteles, el masato, la chichandina. Él lo que estaba pendiente era de ir a comer en algún restaurante típico. Y entonces, bueno, de ahí desarrolló junto con Leonor Peña, ¿no? Leonor Peña escribió un diccionario, un libro sobre gastronomía tachirense, pero era eso, ¿no? Era recordar toda esa gastronomía y cómo eran esas costumbres, de tal manera que él disfrutaba muchísimo de todo eso, pero tal vez lo que él más disfrutaba era hablar con los jóvenes, ¿no? Y con la gente común, era un curioso, ¿no? De qué pensaba la gente, qué decían, qué hacían, y de descubrir siempre gente nueva, de promover gente, ¿no? Yo he escuchado pues, muchas anécdotas de quienes escribían en el Nacional, ¿no? Osvaldo Álvarez, Eduardo Fernández, etc. Ellos me han contado que él los llamó siendo muy jóvenes para que escribieran en el Nacional. La anécdota de Zapata es muy interesante, ¿no? Él también llamó a Zapata para que dibujara, hiciera los cartones ahí en el Nacional, pero uno de los socios del Nacional, pues, veían en Zapata un comunista que estaba allí metido, y bueno, el Nacional había tenido problemas por haber sido comunista, que cómo metían a ese señor, ¿verdad? Lo metían por un lado, escondido, con otro nombre, etc. Y bueno, había muchos obstáculos de algunos de los dueños del Nacional. Y entonces él cuenta que un día lo llama el embajador de los Estados Unidos, no recuerdo quién era en ese momento, la época de Leoni, y le dice, mire, doctor Velázquez, yo soy coleccionista de caricaturas, ¿no? No sé si el que se oponía era Alejandro Otero, ¿no? Le decía, pero bueno, doctor Velázquez, eso es muy peligroso, está metiendo a estos señores aquí. Entonces, bueno, por un lado se metía, por el otro, y entonces lo llama el embajador de los Estados Unidos y le dice, mire, doctor Velázquez, yo soy coleccionista de caricaturas y yo quisiera que por favor usted me consiguiera un cartón de Zapata, me parecen muy buenos esos cartones. ¿Ah? Entonces, así que era genial, etc. Entonces mi papá le dice, mire, yo la verdad no tengo nada que ver con eso. Háblese con Alejandro Otero, que él le consiguió. Desde ese día quedó fijo Zapata en el Nacional. Hay otra anécdota que es para la época de que se estaba discutiendo. Bueno, antes, en el año 92, bueno, ya se estaban preparando para las elecciones del 93, estaban los partidos definiendo sus candidatos para las listas de la Cámara de Diputados y del Senado.
Y entonces él decide no postularse nuevamente para el Senado por el Estado Táchira, ¿no? Además se agarró de algo que había dicho el Papa Juan Pablo II, de que los obispos se deberían retirar a los 75 años. Mi papá justamente tenía esa edad para ese momento, y entonces él dice que él seguía la orientación de Juan Pablo II y que él ya estaba cumpliendo los 75 años y que él no se postulaba más. Que es una característica bien interesante. Él asumía ciertos retos, pero no era una persona que se quería quedar pegada de los cargos. Él asumió la Secretaría de la Presidencia hasta el 64 y la entregó así. Hubieran querido, Rómulo le decía que no, que se quedara, etc. Yo no, yo me voy. Él sabía que él tenía que irse en algún momento de los sitios antes de que se cansaran de él, ¿no? Y se fue al Senado y propuso la ley de Corpo Ande. Lo mismo en el Nacional, ¿no? Cuando veía que el momento no se quedaba allí y se fue. Bueno, también él dijo, y creía firmemente que Venezuela era darle oportunidades a los jóvenes. Y bueno, los promovió muchísimo en todas las cosas en las que intervino, ¿no? En el Nacional, en la COPRE, cuando hizo el Congreso del Pensamiento Político Latinoamericano con ocasión del Bicentenario. Eso fue un tema fabuloso. Allí metió a toda la Escuela de Ciencias Políticas de la Central a trabajar. Todos esos muchachos se foguearon ahí. Bueno, total, él dice, hasta aquí el Senado no sigue. Viene la crisis de la sustitución del presidente, porque muchas veces nos preguntan, ¿y tu papá quería? No, mi papá no quería. Y es verdad, él decía, no, si me estoy retirando del Senado, ¿qué voy a querer ser yo presidente en medio de esta crisis, ¿no? Y fue lo primero que hizo, ¿no? Proponer otros nombres. Búsquense a gente joven, ¿no? El relevo. Hay gente que sabe más que yo de economía, etcétera, etcétera. Bueno, total, seguían que si es Delgado Chapellín, que si es este, que si es el otro, que si es Fernando Ochoa, ¿no? Y bueno, todas las noches nosotros pues íbamos a la casa a conversar con él. En ese momento yo estaba de viceministro de Relaciones Interiores, bueno, y conocía todo lo que estaba pasando, las conspiraciones, las conversaciones, esto, lo otro. Entonces, Alfaro fue con José Rafael allá a decirle, mire, doctor Velázquez, le proponemos esto. Bueno, típico, ¿no? Le dijo que, no le dijo ni que sí ni que no, no le dijo ni que sí ni que no, hay que esperar que estas cosas avancen, etcétera, pero a nosotros nos decía que no, que se olvidaran de eso, que imposible. Bueno, fueron avanzando los días y parece que una de estas noches, una de esas noches levantó a mi mamá y le dijo, escriba una carta, y eso yo lo supe. Bueno, total es que un día me llama a mí por teléfono y me dice, mire, necesito que venga aquí a buscar una carta para que se la lleve al Alfaro. Todos esos días antes, el ministro Jesús Ramón Carmona me decía, Gustavo, la situación es muy crítica, no hay acuerdo, quién va a ser el presidente, esto va a derivar en una crisis mayor, el problema militar no está resuelto, el único es tu papá. Y yo pues, todos los días le decía, ministro, olvídense de eso, en sus reuniones hágale saber que mi papá no quiere. Caramba, eso es muy grave, etcétera, esto, lo otro. Bueno, total, me llama mi papá y me dice, mire, tengo una carta aquí para que por favor se la lleve al Alfaro. Yo estaba en Carmelita, entonces yo digo, nada, esta carta es diciendo definitivamente no. En eso entra el ministro a mi oficina y me dice, Gustavo, voy un momento a Miraflores, por allí viene Piñerúa, por favor, dile que me espere un momento. Entonces yo le había dicho a mi papá, mira papá, vamos a hacer una cosa, como este gobierno ya se acabó, ¿no? Ya esto se está acabando, vente a mi oficina, almorzamos aquí en el ministerio, me das la carta y yo se la llevo a la tarde a Alfaro. Entonces, bueno, ¿cómo no? Entonces él estaba en el Capitolio, tenía que subir 2 cuadras y íbamos a almorzar allí. En ese momento es que entra Carmona, me dice, voy a Miraflores,
y yo le digo a Carmona, mire ministro, por cierto, mi papá me llamó, que viene a entregarme una carta, yo creo que esa carta debe decir que no, pero lo invité a almorzar, si quiere quédese a almorzar con nosotros. Ah, bueno, perfecto, pero atiende a Piñerúa que ya viene. Tranca la puerta, a los 10 minutos entra Piñerúa. Ah, don Luis, ¿cómo está? Por favor, siéntese, que ya el ministro viene. Ah, Gustavo, gracias, mira, es que yo quiero que el título para mi memoria y cuenta sea tal, y yo quiero estar seguro de que eso es así. Sí, ministro, no se preocupe, qué casualidad, esa era la propuesta que tenía. Bueno, Gustavo, ¿y cómo estás? ¿Y qué hay? Bueno, conversando ahí de la crisis. A los 15 minutos entra mi papá, ¿no? Y se sientan a conversar ahí los dos. Entra mi papá y yo le veo aquí en el bolsillo del pantón que le sobresale el sobre blanco. Bueno, se sienta, ah, caramba, Luis, ¿cómo estás? Bien, Ramón. Bueno, y empiezan a conversar de la situación, de la crisis. Bueno, Ramón, esto es muy grave, no hay con quién, no hay acuerdo con nadie, y yo entendí, me han hecho saber que tú tampoco quieres, de tal manera que esto es muy grave, no sabemos cuál va a ser la solución, si se va a dejar al ministro de la Defensa encargado, el tema militar, no sabemos qué va a hacer, estamos realmente muy angustiados con esto. A los 10 minutos entra Carmona. Bueno, se sientan a conversar los tres de la crisis, de lo grave que está la situación, de cómo se va a hacer. No sabemos quién va a sustituir a Carlos Andrés, si en el Congreso ponen a una persona que está en contra del gobierno y de Carlos Andrés, imagínate, van a levantar los 1000 polvorines aquí y no sabemos para dónde va a ir esto cuando haya la sustitución, porque definitivamente no hay acuerdo de que se quede el doctor Lepage. No sabemos, tenemos que buscar una figura. Bueno, se va a Piñerúa, almorzamos Carmona y yo con mi papá, termina el almuerzo, se fue y no me entregó la carta. ¿No? Así que seguramente esa conversación pues debe haber influido mucho en eso. Y una última anécdota, mi hermana Regina, que le manda saludos a todos, ella pues de hace un tiempo se ha dedicado a profundizar en el tema de la meditación, el yoga, y ha avanzado mucho sobre eso, ¿no? Entonces un día mi papá me dice, mire, ¿cómo es esa vaina de su hermana Regina de la meditación? Explíqueme eso, ¿en qué consiste? Que yo no entiendo la cosa. Bueno, ella está utilizando un modelo que es muy sencillo, que se llama el sonido primordial, y no es tan enredado como uno piensa, pero es que uno se queda un rato tratando de repetir una palabra y entonces eso le da paz a la mente en ese momento, el silencio y no sé qué. Y eso es muy difícil. Entonces yo le digo, bueno, no, hay distintas maneras de meditar. Entonces yo le pregunto, ¿tú no meditas? Entonces me dice, bueno, mira, yo todas las noches cuando me acuesto analizo qué hice en el día, veo qué fue lo que había planificado que me salió bien y qué aprendo de eso, veo de lo que había planificado qué fue lo que no hice y por qué no lo logré, y me preparo para el otro día. Entonces yo le digo, bueno, precisamente esa es una manera de meditar. Me dice, no, chico, yo hago esa vaina desde que tengo 13 años.